Siento que nací en una familia que está rodeada de más de una oveja negra. Mi nombre es Camila, y esta historia que voy a contarles es para pedirles a todos que siempre estén alerta en todo momento, que no te fíes ni de tu propia sombra si es necesario, porque lo que le pasó a mi tía Rosa es algo que no se lo deseo a nadie. Hace unos meses perdí a mi tía Rosa debido a una enfermedad extraña, pero en realidad no lo fue, sino fue por obra de algo oscuro, y diría yo que algo demoníaco, por alguien que jamás le creí capaz de tal cosa, que muchas veces me hace pensar que esta persona es el mero diablo. Esa es mi tía Esperanza. Antes de seguir con mi historia, en el canal he escuchado historias de otros paisanos míos de Nicaragua, que al escuchar lo que les ha ocurrido con el asunto de la brujería, eso me hizo darme la oportunidad de animarme a contar mi historia. Pero para que la entiendan mejor, debo comenzar un poco desde la raíz. Mi abuela materna, después del terremoto del año 72, que sacudió la capital y otras partes de Nicaragua, mi abuela a como pudo consiguió una casa pequeña para darle a sus hijos. Mi tía Rosa, siendo la mayor, mi madre María y mi tía Esperanza. Pero también debo agregar al tío Felipe, que aunque no fue hijo biológico de mi abuela, ella lo crió, debido a que su propia madre, al enterarse de la infidelidad de mi abuelo, que tenía con mi abuela Francisca, esa señora, la madre de mi tío Felipe, fue a dejar a su hijo. Y todo porque ella dijo que no podía cuidar de él. Y si mi abuelo iba a cuidar de sus hijos junto con mi abuela, ¿por qué no cuidar de Felipe? La cosa es que, después del terremoto del 72, mi abuela consiguió una casa para su familia. Salieron adelante y pusieron una tienda para vender refrescos, golosinas, verduras y entre otras cosas. Mi abuela Panchita, a como la llamábamos todos, era de esas señoras con carácter fuerte, señora criada a la antigua, que atendía bien a su marido y a sus hijos. Una señora que sabía cocinar todas las comidas típicas de nuestra querida Nicaragua. Mi tía Rosa, su hija mayor, aprendió a cocinar por mi abuela. Ella mostraba interés por aprender y ser como mi abuela Panchita. Sin embargo, mi mamá era la más traviesa de la familia. Era la que le daba dolores de cabeza a mi pobre abuela, sobre todo cuando la maestra la mandaba a llamar para hablar sobre el comportamiento de la terrible de mi madre. Mi tía Esperanza era la que siempre y desde niña se hacía la inocente y víctima por todo. Como dije, mi mamá era la más traviesa de las hijas de mi abuela, y mamá era particularmente el bullying de las hermanas. A mi mamá le encantaba martirizarle la vida a mi tía Esperanza, ya que ella era la llorona, la que ponía quejas a mi abuela. De mi tío Felipe, pues ya que él era el único hijo varón y prácticamente el adoptado, pues no hacía mucho. Era el callado y tranquilo. Cuando mi mamá trataba de molestarlo, la ignoraba. Solo así la traviesa de mi madre lo dejaba en paz. Al final, en la casa de mi abuela, pasaban muchas travesuras. Pasaron los años, y pues los hijos de mi abuela se hicieron mayores. Cada uno buscó su camino. Mi tía Rosa, durante su juventud, tuvo un hijo llamado Marvin, que de cariño le decíamos Monchito, pero luego con los años, ella conoció al que se convirtió en su esposo, llamado César, el cual ella le tuvo a su único hijo varón, llamado Henry. Mi mamá también hizo su vida. Ella tuvo otras hijas de diferentes maridos. Antes de conocer a mi papá, mi mamá tuvo a mi hermana mayor, llamada Lucía, luego a mi otra hermana llamada Sofía, otra hija que, por razones desconocidas, esta vive actualmente en Costa Rica, llamada Lisette,
y luego nací yo, siendo la hija menor. Pero luego mi mamá, a los 2 años, quedó embarazada del único principito de su corazón, mi hermano Bruno. De mi tía Esperanza, pues ella se casó con un italiano, ya que ella emigró a Italia y estuvo allá por varios años. Allá conoció a su marido Mauro y tuvieron una hija llamada Angélica, la única hija. Mi tío Felipe hizo su vida también, con su esposa llamada Mirna y sus 3 hijos varones, Abraham, Paolo e Isaac. Solo que mi tío Felipe se convirtió en cristiano evangélico, pero fue tanta su devoción que éste la llevó a los extremos, tanto que no permitía ni que su esposa ni sus hijos pudieran opinar, ni tampoco llevarle la contraria. En pocas palabras, mi abuela se fue haciendo mayor, más anciana, más cansada. Debo informarles que toda la familia, durante la situación política de hace unos años atrás, tuvieron que salir del país, y pues mi abuela se fue junto con sus hijos a Estados Unidos. La cosa es que mi abuela, conforme iba haciéndose más viejita, ella quería heredar la casita que consiguió después del terreno para sus hijos, pero nadie de la familia quería hacerse cargo de aquella casa, ya que con los años ésta se fue deteriorando debido a la falta de mantenimiento. Cuando la situación política de Nicaragua se calmó, ella regresó a su país para hacer su testamento y poner a sus hijos de herederos. Pero mi tía Esperanza, al enterarse de lo que iba a hacer mi abuela con la casa, esta volvió a Nicaragua y le pidió casi en demanda que le dejara la casa a ella, o que simplemente se la vendiera. Mamita, sabes bien que ni uno de tus hijos va a querer la casa. Mejor véndemela a mí, y yo, conforme pasen los años, la iré arreglando, y cuando llegue a mi vejez, me retiraré y volveré a Nicaragua para morir. Rosa, ni María, y mucho menos Felipe, quieren esta casa. Ellos están enfermos con la vida de Estados Unidos, y piensan que es lo mejor del mundo. Ellos han dicho que no volverán a Nicaragua. Véndemela a mí, yo sí me ocuparé de ella. Mi tía Esperanza había logrado su cometido. Mi abuela le vendió la casa, y de inmediato mi tía puso la casa a su nombre. Se convirtió en la dueña legítima. Sé que sonará estúpido que mi abuela le vendió la casa a mi tía, pero en realidad encontramos evidencias de que todo fue cierto. Papeles donde se comprobó que mi abuela le vendió la casa a mi tía y le dio una buena cantidad de dinero. Pero eso nadie de la familia lo supo, hasta que sucedió lo que se esperaba pronto de mi abuela Panchita, su muerte. En el año 2005, mi abuela Panchita murió en su natal Nicaragua, y murió en la casa que ella compró para su familia. Pero mi tía Esperanza no estaba con ella, sino mi madre María. Mi tía Esperanza y los demás hermanos estaban en Estados Unidos. Mi mamá volvió a Nicaragua debido a unos asuntos legales que no se pudieron completar, y fue obligada a volver. De no ser así, iba a ir presa en Estados Unidos, por andar en un país siendo ilegal. Pues mi madre, para no ir presa y humillarse más, volvió a Nicaragua, dejándome a mi papá y a mí solos en el estado de Florida. En cuanto murió mi abuela Panchita, toda la familia saltó con el asunto de la casa de Nicaragua. Eso incluyó sus hijos y nietos. Eso incluía a mis 2 hermanas mayores, Lucía y Sofía. En aquel entonces, mi hermano Bruno y yo éramos menores de edad, lo cual no podíamos opinar nada al respecto de la casa. Pasaron los años y nadie dijo nada sobre aquella casa. A los 2 años de fallecida mi abuela, en el 2007, recibí la peor noticia de mi vida. Mi madre había muerto por complicaciones de su enfermedad de la diabetes. Tuve que viajar a Nicaragua
para estar con ella hasta sus últimos días. Mi mamá vivía en la casa de mi tía Esperanza, sin saber que mi tía era la legítima dueña de aquella casa. Al morir mi madre, volvieron las pláticas sobre el asunto de la casa que dejó mi abuela. Muchos quisieron saber si al final la abuela había dejado una herencia, pero para sorpresa de todos, mi tía Esperanza sacó el papel que confirmaba que ella era la única dueña de esa casa. Todos nos quedamos asombrados de saber que mi abuela le vendió la casa a mi tía, y algunos incluso se ofendieron al saber que mi abuela no tuvo ni la decencia de avisarle o pedirle consejos a la familia respecto a aquella casa. Fueron pasando los años, y mi tía Esperanza, pues se acostumbró a la vida en Estados Unidos, tanto que ni se acordaba que tenía esa casa para ella en Nicaragua. Y entre más pasaban los años, la casa lucía abandonada y olvidada por todos. Hasta que mi tía Rosa le nació la idea de comprarle los derechos a mi tía Esperanza, ya que mi tía Rosa podía notar que mi tía Esperanza no hacía nada por aquella casa, que solo estaba bajo su nombre, pero no le daba mantenimiento. Mis tías se reunieron. Mi tía Rosa llevó de testigos a su marido César, a mi hermano Bruno y a mí. Estuvimos presentes cuando mi tía Esperanza firmó que le vendía los derechos a mi tía Rosa y aceptaba la suma de $4,500. Todo eso ante una notaría que ésta firmó y selló. Ese fue un poder que ambas crearon para así evitar problemas en un futuro. Finalmente, mi tía Rosa hizo todos los trámites para ella poner la casa a su nombre. Con el poder que ella y mi tía Esperanza hicieron y firmaron, ella logró conseguir poner la casa a su nombre, pero sin antes ella hacer su propio testamento. Pero obviamente no supimos quiénes eran los que iban a ser los herederos de aquella casa. Todos en la familia estaban como águilas, pendientes de todo lo que sucedía en la casa de mi tía Rosa. Se morían por saber quiénes quedarían como herederos de la casa. Pero mi tía Rosa hizo todos sus trámites en silencio, que ni Bruno, ni mi hermano ni yo sabíamos, ni los hijos de mi tía Rosa lo sabían. Mi tía, junto con su marido César, se fueron a Nicaragua por un buen tiempo. Ella arregló la casa vieja, que una vez fue de mi abuela Panchita. Le hizo baño nuevo, quitó el techo viejo y puso el nuevo. Ventanas nuevas, paredes viejas y desgastadas, las derrumbó. La expandió y la hizo a su modo. Mi tía Rosa y César gastaron mucho dinero en reparaciones y remodelaciones en esa casa. Mi tía pensaba en irse a vivir sus años de vejez en su casita. Por eso desde ese entonces, ella comenzó a hacer ese proyecto, que duró casi 2 años en arreglar la casa, debido a que por un tiempo detuvieron la reconstrucción de la casa, porque César quería ahorrar más dinero para continuar con la renovación. Finalmente, mi tía logró poner la casa a su gusto. Mandó a pintarla mejor, compró muebles, estufa, refrigeradora y cama, lo esencial para vivir en una casa. Mi tía Rosa y su marido estaban más que felices. Bruno y yo nos alegramos por ese logro, y de hecho mi hermano y yo comentamos que fue una buena idea que mi tía Rosa le comprara los derechos a mi tía Esperanza, que total nunca hizo nada por aquella casa. Todos en la familia quedamos asombrados de ver el enorme cambio de la casa de mi abuela, que ahora mi tía Rosa era la mera dueña. Y con mucho gusto lo decía así ella misma. Pero, de todo lo que le hizo mi tía Rosa a la casa, eso fue despertando cierta envidia en el corazón de mi tía Esperanza, pero sobre todo, mucho odio. Un odio que no pudo contener, pero que de cierta forma, aquí es donde empieza lo más malo de esta historia. Con el tiempo, el marido de mi tía Rosa, César, un hombre de buen corazón, lleno de vida, de paz, comenzó a enfermarse de la nada.
Vomitaba y le salía sangre. Se dice que cuando orinaba era un color anaranjado, cerca de ser sangre, y que olía horrible, a podrido. Y cuando defecaba, salían gusanos en el excremento. Todo eso llevó a mi tía Rosa a llevar a su marido al hospital. Fue revisado, pero no salía nada. Así que se fueron a otro hospital en la ciudad de Houston para una segunda opinión. Pero ahí les dijeron que César tenía una bacteria estomacal. Le dieron tratamiento para curarlo. Se sanó, pero nuevamente volvió a recaer. Y de esa recaída, de esa no se levantó. A los pocos días, el amor de la vida de mi tía Rosa falleció. Como siempre, mi hermano Bruno y yo estábamos con mi tía. También estaban sus dos hijos, Moncho y Henry. Mi tía sufrió la pérdida de su querido esposo. No comía, no dormía por llorar tanto. Ella sufrió mucho. Moncho, su hijo mayor, le pidió a mi tía que se fuera de regreso a Nicaragua, ya que ella no quería estar más en aquella casa con los recuerdos que ella formó con su esposo. Así que mi tía Rosa le tomó la palabra y volvió a la tierra que la vio nacer. Mi tía, al darle la noticia al resto de los familiares, pues muchos respetaron su decisión, pero mi tía Esperanza no le cayó para nada bien la noticia. Ella decía que Rosa no merecía la casa y empezó a inventar un montón de calumnias, diciendo que César se le insinuaba, que una vez quiso abusar de ella, cosa que mi tía Rosa no le creyó para nada. Esperanza hizo toda la fuerza de hacer ver la memoria de César como la peor de todas. Incluso utilizó a mis hermanas para ponerse en contra de mi tía Rosa. Mis hermanas y yo nos distanciamos un poco, Bruno también. Rosa tenía una amiga que le ayudaba en la casa. Ella le ayudaba a limpiar, a cocinar y ayudarle en la tiendita que mi tía Rosa hizo, para obtener algo de dinero. Sin embargo, entre Moncho, Henry, Bruno y yo, le mandábamos dinero a mi tía cada 15 días. Todo lucía de maravilla en la vida de mi tía. Económicamente ella estaba bien, mas el dinero de la aseguranza que recibió de su marido al morir estaba más que bien. Eso aún más enojó a mi tía Esperanza. Aquella señora que ayudaba a Rosa se llamaba Maritza. Maritza se fue convirtiendo en la mano derecha de mi tía Rosa. Mi tía confiaba en ella, pero sin saber que convivía con una maldita desgraciada. Al año, Rosa comenzó a enfermarse también. Sufrió complicaciones del hígado. También vomitaba, al igual que escupía sangre. Orinaba bien feo, olía fatal, era fétido. Cuando Maritza me llamó para avisarme de la condición de mi tía, sin pensarlo llamé a Moncho, Henry y a Bruno, informándoles que me iría a Nicaragua a ver a mi tía. Quizás no iba a hacer mucho por ella, pero quería cuidarla, saber qué pasaba, tratar de salvarla de aquello que le quitaba la vida. Al llegar a la casa de Rosa y entrar en ella, sentí el ambiente totalmente distinto. Era denso y muy extraño. Era como una vibra muy mala, como si hubiera algo o alguien pasando por ahí acechándonos. Sin embargo, me quité eso de la cabeza. Mi prioridad era la sanación de mi tía Rosa. Cuando la vi, se me partió el alma. Estaba tan enfermita, tan delicada, se veía muy frágil, había bajado mucho de peso. Maritza, al verla yo al par de mi tía, no sé por qué, pero algo me decía que esa mujer no debía estar ahí. No me gustaba para nada su presencia. Se veía que era una muerta de hambre y una interesada, pero necesitaba saber qué ocurría. Maritza, al decirme que mi tía estaba enferma, de inmediato me la llevé al mejor hospital de la ciudad. Le hicieron chequeos
y salió que tenía problemas con el hígado, ya que ella, su piel se le había puesto amarilla, al igual que sus ojos. Es que mi tía estaba muy mal. Sus hijos avisaron a la familia del estado delicado de su madre, cuando en eso, mi tía Esperanza comenzó a brincar, preguntando por ella. Quería fotos, videos. A mí me llamaba sin parar para saber por su hermana. Al principio, creí que realmente ella de verdad estaba preocupada por su hermana mayor, y pensé que todo lo ocurrido del pasado había terminado. Pero qué error el mío de creer eso. Con la semana me fui dando cuenta por mí misma que mi tía Esperanza estaba en Nicaragua. Misteriosamente, ella llegó a Managua sin decirle nada a nadie. Las razones muy pronto las sabrán. Yo me enteré porque descubrí a la espía de todo, a Maritza. Un día la atrapé hablando en secreto con mi tía Esperanza y recuerdo que le decía: está en los huesos, no come, no tiene fuerzas, ya falta poco, solo es cuestión de días. Por eso deberías apresurarte a hacer lo que tengas que hacer, antes que sea demasiado tarde. Si quieres recuperar tu casa, debes hacer todo lo posible antes que tu hermana se nos pele. Maldita seas, mugrosa, dije en mis adentros. Esas dos estaban planeando algo para quedarse con la casa de mi tía Rosa, pero yo iba a descubrir todo lo demás. Y sabía muy bien que quien sabía todo lo que mi tía Esperanza estaba haciendo era la mugrosa de Maritza. Una tarde la seguí sin que se diera cuenta. Vi que se encontró con Esperanza. Vi cómo mi tía le entregaba algo de dinero a Maritza y escuché de lo que hablaron. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que se muera esa maldita gorda y sus malditos hijos? No te preocupes, Esperanza. Moncho y Henry comenzarán a enfermarse pronto. Creo que se irán más rápido que su propia madre. Tú solo prepara los papeles que tengas que hacer para que esa casa quede en tus manos. Muy bien, porque no voy a permitir que esos dos inútiles de los hijos de Rosa se queden con esa casa, porque estoy segura de que ella heredó a sus dos hijos, obviamente por ser sus hijos. Oye, pero ¿qué hay de Bruno y Camila? ¿Crees que ella los puso en esa herencia? No, esos dos hijos de su madre no van a ser herederos de esa casa. Mi hermana es más madre que otra cosa. Ella pondrá siempre a sus dos hijos flojos en la herencia, aunque no se la merecen. Pero Bruno y Camila, esos miserables solo están agarrados de la faldita de mi hermana, para que se queden con algo de ella. Pero Rosa no es tan santa y buena gente como muchos creen. Lástima que se va a morir. Tú solo sigue haciéndole brujería a esos dos inútiles de los hijos de mi hermana. Nada me daría más placer de verlos morir antes que su madre. Ya de Bruno y Camila me ocuparé de ellos antes que se descubra que ellos tienen algo que ver con la casa. Me quedé totalmente helada. Realmente, mi tía Esperanza se convirtió en un monstruo. La propia hermana de mi tía Rosa era su peor enemiga, su propia sangre. Ahí me di cuenta de que las enfermedades de César y de mi tía Rosa no habían llegado así por así, sino por culpa de la brujería que Esperanza había hecho contra su hermana y su familia. Y la bruja era la maldita mugrosa de Maritza. En ese momento me llené de ira, de odio hacia mi tía Esperanza. Nunca la creí capaz de eso, de llegar hasta el extremo de odiar a su hermana. Recuerdo que lloré del coraje. Me iba a poner a marcarle a Bruno para avisarle, mas este me llamó. Al responderle, me dio una noticia mucho más mala que lo que acababa de escuchar. Camila, escúchame bien, y por favor, te pediré que seas fuerte.
y por nada del mundo le digas a mi tía Rosa esto», dijo Bruno entre sollozos. Solo imaginé lo peor. Mocho y Henry, ambos murieron esta madrugada. No se sabe la causa. Solo sé que Elida me dijo que despertó para ir al trabajo y notó que Moncho no se despertó al sonido de la alarma. Y cuando lo tocó para despertarlo, dice que su cuerpo estaba frío, tieso, lucía pálido y no tenía pulso. Elida de inmediato llamó a una ambulancia. Quiso llamar a Henry para informarle, pero este no respondió. Entonces me marcó a mí para que fuera a avisarle a Henry de la muerte de Moncho. Al llegar a su casa, toqué la puerta, pero no abría. Pero sabía que estaba en la casa, porque su carro estaba estacionado en el garage. Uno de los vecinos que me vio me dijo que tenía que llamar a la policía, porque me dijo que durante la madrugada de hoy escucharon gritos fuertes en la casa de Henry. Eso me asustó mucho. Por eso entre ese vecino y yo abrimos la puerta de la casa. Al entrar, encontramos su cuerpo tirado en la bañera. Estaba muerto. No lo sé, Camila, pero tengo mucho miedo. ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Qué maldición es esta que nos acecha? Por favor, regrésate, esto ya es demasiado», dijo mi hermano Bruno, entrando en estado de pánico. Yo sentí que me iba a morir también, al saber todo lo terrible que ocurría a mi familia. Pero yo sabía la causa de todo, y tenía que hacer algo para detener esos malvados planes de mi tía Esperanza. Tuve que calmar a Bruno, que lloraba todo alterado. «Bruno, escúchame. Por favor, necesito que seas fuerte. No puedes dejar a mi tía Rosa sola. Su condición es muy mala, es muy severa. Pero, lo peor de todo, no la puedo dejar sola con Maritza. Acabo de descubrir algo muy fuerte que mi tía Esperanza ha estado haciendo desde hace rato con la tal Maritza. Por favor, si estás cerca de Elida, búscate un sitio lejos de ella y siéntate, que lo que vas a escuchar es algo muy delicado y aterrador». Comencé a decirle todo lo que descubrí de lo que estaba haciendo mi tía Esperanza en Nicaragua y de la brujería que había creado para matar a los herederos de la herencia de mi tía Rosa, que prácticamente se convirtió en una herencia maldita. Bruno me preguntó qué íbamos a hacer, pero la verdad yo no tenía ni idea ni a dónde iniciar, pero sí sabía qué iba a hacer. Iba a buscar a la mugrosa de Maritza e iba a buscar ayuda. Tenía que limpiar esa maldición de alguna forma. Al cortar la llamada, me fui a la casa de mi tía. Maritza aún no llegaba. Yo había dejado una vecina llamada Virginia con mi tía Rosa, en caso de que ella ocupara algo. Cuando llegué, ella me miró preocupada. Me vio que lloraba y me dijo: «Camila, siento mucho todo esto. Sé lo mucho que quieres a tu tía Rosa, pero debo decirte que hice algo que no debí. Primero debí pedirte permiso, pero es que todo esto me parecía muy extraño. Todas las complicaciones de salud de tu tía así repentinamente, cuando hace unos meses ella era un sol, fuerte y ágil, y ahora no queda nada de ella. El caso es que traje a una señora que sabe mucho de magia negra y curaciones. Su nombre es Gregoria, y ella al entrar me dijo que aquí hay una energía muy mala, y dijo que en cuanto vio a tu tía Rosa en la cama, que vio una sombra parada a la par de tu tía. Dice que veía que la sombra estaba en modo desafiante, como queriendo que Gregoria no intentara salvar a tu tía. En ese preciso momento, en que Virginia me iba a decir todo, fuimos interrumpidas por Maritza, que venía entrando a la casa. De inmediato le tapé la boca a Virginia y le pedí que se callara. Le dije que también se fuera por aquella bruja Gregoria, que ella misma me dijera qué fue lo que vio,
¿Y qué se podía hacer para quitar aquella maldición que mi tía Esperanza había echado en mi familia? Se fue a buscar a Gregoria, mas yo me preparé para echar a Maritza de la casa. Ella, al entrar, la tomé de los brazos y la jalé hacia la sala para lanzarla contra la pared. La acorralé y con una mirada enfurecida, la tomé del cuello y le dije: «Con que tú eres la maldita bruja, haciéndole los trabajos de brujería a mi tía Esperanza, para matar a mi tía Rosa. ¿No, Maritza? Y no trates de mentirme, porque te seguí. Tú te encontraste con Esperanza en el malecón. Te vi con ella. Vi que te dio algo de dinero». ¿Dinero para qué? ¿Para pagarte por cuidar a mi tía? Porque, que yo sepa, Moncho, Henry y mi hermano Bruno y yo te pagamos por tu servicio, para que atiendas bien a mi tía Rosa. Mas tú eres una mugrosa y una traidora. Camila, por favor, déjame explicarte. Ten piedad de mí. ¿Que tenga piedad? ¿Dices que te tenga piedad? Ni mi tía Esperanza, ni tú tuvieron piedad para hacer brujería en contra de mi tía Rosa. Así que dime, ¿por qué tendría yo que tenerte piedad? Está bien, te diré la verdad. Esperanza me mandó para que yo trabajara para tu tía Rosa, para atenderla. Pero ella tenía otros planes. Ella se dio cuenta de que soy bruja y me pidió que hiciera un trabajo de brujería maligno, un entierro para matar a tu tía Rosa, porque ella quiere recuperar la casa que Rosa le arrebató. Y pues le he estado haciendo brujería y echándole cosas en la comida a tu tía, para que se vea como una enfermedad. Pero esto fue porque a tu tía Esperanza le resultaba más fácil hacerlo con brujería que mancharse las manos de sangre y caer presa. Mi tía Rosa no le arrebató la casa a mi tía Esperanza. Ella le vendió los derechos. Ellas dos hicieron un poder que Bruno y yo tenemos en nuestra posesión, porque fuimos testigos. Mi tía Esperanza firmó ese maldito papel, diciendo que vendía los derechos, y recibió una buena cantidad de dinero por esos derechos, firmado y sellado por una notaría del país. Mi tía Rosa hizo sus trámites de la casa, legalmente, no hizo nada chueco, así como lo que tú y mi tía Esperanza han hecho. Camila, perdóname, no sabía nada. Ella me dijo que tu tía Rosa fue la que le arrebató la casa y se quería vengar por eso de ella. ¿Vengar? ¿Con hacerle brujería para matarla? No lo puedo creer. Pero te diré una cosa. Ahorita mismo agarra tus tiliches y te me largas de esta casa. Eres más que una maldita, que las vas a pagar bien caro. Y es más, avísale a Esperanza que tarde o temprano las va a pagar muy caro. Esto que le hizo a mi tía Rosa no tiene perdón de Dios. Dile que se ande con mucho cuidado, porque su karma le va a llegar con lo que más le duele. Ahora lárgate de aquí, maldito demonio. No tienes derecho a estar aquí. No perteneces. En ese preciso momento, entraban Virginia y Gregoria. Gregoria era una señora alta, delgada, con un peinado algo de la época de antes y una vestimenta larga. Tenía unos ojos verdes, de piel trigueña y con una mirada bien seria y tenebrosa. Gregoria, al ver a Maritza, asustada porque estaba acorralada por mí, esta en un tono frío y muy amenazante le dijo: «Ya oíste a la muchacha, lárgate. Y una cosa, hagas lo que hagas en contra de Camila, no te va a funcionar. Mas yo me ocuparé de ti muy pronto, y también de la otra señora. Ahora lárgate». Maritza sacó lo poco que tenía en la casa de mi tía Rosa. En todo el tiempo que ella sacaba sus cosas, estuve detrás de ella, para asegurarse de que no se llevara nada. No quería que fuera a hacer más de lo que ya había hecho. Al marcharse, Gregoria me dijo que fuera donde estaba mi tía Rosa. Cuando llegué, ella me sonrió de una forma tierna.
Me dijo que estaba orgullosa de mí, de Bruno y de sus hijos. Pobre de ella, sin saber que sus 2 hijos habían muerto. Pero no tenía el valor de decirle. Sabía que mi tía se moriría en ese instante, porque Moncho y Henry eran la alegría de su corazón. Y ahora, al decirle que sus hijos murieron por la brujería de mi tía Esperanza, iba a hacer mucho peso. Camila, hija mía, necesito que me hagas un favor. En el ropero ahí tengo una caja fuerte. Ve y ábrela. Ahí hay unos documentos. No los abras hasta el día en que lean mi testamento. Quiero que tú los tengas, y cuando llegue el momento, ahí sabrán qué dice. Hice lo que me dijo mi tía. Abrí la caja fuerte con la combinación que ella me dio, y al abrirla, vi que había un sobre con el puño y letra de mi tía que puso: mi testamento. Si me muero, quiero que vayas con la abogada que me hizo los trámites de los papeles de la casa. El nombre de ella está en un sobre pequeño. Ahí sale su número de teléfono y su dirección. En cuanto yo fallezca, llámala y le llevarás el papel a ella. Yo solo sostenía los papeles fuertemente en mi pecho y le dije a mi tía que haría su voluntad. Le di un beso en la frente y me retiré de la habitación para ir a hablar con Gregoria. Virginia se quedó con mi tía a la par de ella. Yo me fui al porche de la casa para hablar con Gregoria. Cuando la encontré, estaba sentada, quieta en una de las mecedoras. Miré como si la señora estuviera dormida, pero no, ella estaba concentrándose. Escuché un suspiro y dijo: sé que te sonará cruel lo que estoy a punto de decirte, pero por tu tía Rosa ya no puedo hacer nada. Aquel mal que le hizo tu otra tía fue muy fuerte. Ya te enteraste muy tarde, muchacha. Esperanza le hizo todo esto a Rosa, a sus hijos y su esposo, porque sentía envidia de ella, ya que Rosa siempre fue una mujer próspera y buena gente. Mas Esperanza ha pasado por desgracias, pero todo por sus malas decisiones en el amor y entre otras cosas. Ella hizo un trabajo muy malo, un entierro, que implica enfermedades raras que los médicos no saben detectar, y no hay cura, a menos que se descubra aquel mal a tiempo para hacer limpias, pero ya es muy tarde. Recuerdo que solo agaché la mirada y cerré los ojos. Me sentía devastada, sin ganas de luchar, sin qué decir. Estaba en un estado completamente difícil de salir de él. Esa mañana, mis 2 primos amanecieron muertos. La esposa de Moncho, el hijo mayor de mi tía Rosa, se acostó anoche y no despertó, al igual que mi otro primo Henry, el menor. Lo encontraron muerto en la bañera de su casa. Mi tía Esperanza es una maldita. Debe pagar. ¿Qué podemos hacer?, pregunté susurrando. Quise hablar bajo para que mi tía no me fuera a escuchar. No quería que se diera cuenta que sus 2 hijos habían muerto el mismo día. Me quiero vengar de ella y de Maritza Gregoria, dije enfurecida. No, muchacha, la venganza nunca es buena. No destruyas tu vida y la de tus hermanos por una venganza. Hay otra forma, y yo sé cómo le vamos a hacer. Solo confía en mí, dijo Gregoria, finalmente girando su cabeza y mirándome a los ojos, poniendo sus manos en las mías. Gregoria me dijo que la forma en que podíamos romper con aquella maldición que hizo mi tía Esperanza era hacerle una limpia a mi tía Rosa, bendecir la casa. Gregoria me dijo que a mi tía no le quedaba mucho tiempo, pero que debía limpiarla de todo mal, para que así su alma no fuera condenada, sino liberada. Una vez que fuera liberada y mi tía muriera, todo ese mal que mi tía Esperanza le puso a Rosa se le iba a devolver solito, sin tener que yo vengarme, sin que yo me involucrara en algo maligno que luego pagaría con un karma
por devolverle la brujería para atrás. Gregoria me recomendó no hacerlo, porque al final, todo lo malo que uno hace, al final uno las termina de pagar, y quizás hasta el doble. A los 3 días, mi tía Rosa falleció, pero Gregoria me aseguró de que su alma fue liberada de ese mal, de aquella sombra. Ahora solo era esperar que aquel mal le llegara a mi tía Esperanza. A como me pidió mi tía en vida que fuera a entregarle aquel documento a la abogada, eso mismo hice. Bruno, mis hermanas Lucía y Sofía, y yo estábamos presentes para escuchar el testamento de mi tía Rosa. Esperanza estuvo presente también, y debo confesarles que sentía mucho coraje de todo. La odiaba mucho. Mas Bruno me pidió que me calmara. Mi tía Esperanza solo se reía y decía que ese testamento no era legítimo, que ella tenía los papeles originales de la casa, que no tenía caso leer ese testamento. Mas la abogada la interrumpió y le dijo que se callara. Leyó la voluntad de mi tía y decía lo siguiente: Querida familia, hijos, sobrinos y hermanos, en este documento está escrita mi voluntad. En este documento dejo los herederos de mi casa aquí en Managua, Nicaragua, ya que es lo único que tengo que ofrecerles. Solo les pediré que se respete mi voluntad y también decirles que los amo a todos. Yo, Rosa Mendoza, dejo de herencia mi casa a 2 personas, y esas son Camila y Bruno García, mis 2 sobrinos. Sobrinos míos, les doy las gracias por haber sido muy buenos conmigo, por siempre darme su amor y lealtad. Ustedes 2 no son como los demás, que solo se te acercan cuando uno está en las buenas, pero en las malas nadie estuvo ahí conmigo. ¿Qué pasa? ¿Se sorprenden de esto? ¿Realmente pensaron que les dejaría algo a ustedes, bola de envidiosos? Sobre todo tú, Esperanza. Sí, me refiero a ti. ¿Qué esperabas? ¿Que te iba a devolver la casa, dejándotela en mi herencia? No, hermanita, no después de lo que le hiciste a César y a mi familia, sobre todo a mis hijos. Sí, hermanita, desde hace mucho tiempo, sé bien que me has estado haciendo brujería, todo para quedarte con la casa que nuestra madre luchó para conseguir, para que no nos faltara un techo. Y tú eres una maldita que usó el poder del mal para destruir a mi familia. Te felicito, lo has hecho. Pero lo que no sabes es que Camila y Bruno se quedaron con esa casa, porque ellos siempre estuvieron conmigo. Jamás me vieron como mierda, como algo inservible, como le hicieron Felipe, Lucía, Sofía y tú. Ustedes, en mi tiempo viviendo en Estados Unidos, ni una maldita llamada hicieron para saber de mí. Mas Bruno y Camila, junto con mis 2 hijos, estuvieron siempre presentes. Solamente les puedo decir esto: todo en esta vida se paga, y sobre todo tu Esperanza. Espero que te pudras en el infierno. Todos en la sala nos quedamos helados. Mi tía Rosa había dejado su casa a Bruno y a mí. Eso a Esperanza no le gustó para nada. Recuerdo que comenzó a gritar, a insultarnos, a llamarnos muertos de hambre. Nuestras hermanas no decían nada, solo se quedaron en silencio, avergonzadas con la mirada al suelo. Se van a arrepentir, juro que las pagarán. Esa herencia nos pertenece a nosotros los hermanos, no a ustedes los sobrinos. Ustedes son unos bastardos de la vida, y tu madre era una cualquiera que no servía para nada. Fíjate bien cómo te refieres a mi madre. Esperanza, no vamos a permitir que hables así de ella de esa forma. Aquí la maldita bastarda eres tú. Eres una envidiosa. Estaba celosa de los logros de mi tía Rosa. Por eso te llenaste de odio y decidiste hacerle brujería para matar a mi tía Rosa, a Moncho y a Henry. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarnos con tu brujería, tía?
Pues qué mal por ti, porque no podrás ser. Ya te descubrimos, y todo ese mal que tú le hiciste a tu hermana, a tu propia sangre, se te devolverá y el doble. Eso tenlo por seguro. ¿No me crees? Camila tiene grabado la confesión de Maritza. Ella te delató. No tienes escapatoria. Tú eres la que se va a arrepentir de todo, dijo Bruno, encarando a mi tía Esperanza. Yo saqué el celular y presioné el botón para escuchar la grabación y confesión de Maritza. Mis hermanas y la abogada quedaron asombradas de escuchar aquella confesión de esa mugrosa de Maritza. Mis hermanas lloraban de la rabia, mas mi tía Esperanza alegaba que ella era la dueña legítima, que esa casa sería de ella sí o sí, pero la abogada le pidió que le mostrara los papeles que supuestamente mi tía Esperanza tenía, y que era el papel legítimo. La abogada, al ver el sello, ésta lo miró y dijo: «No, señora, este papel es más falso que el amor de su exmarido. ¿A quién quiere engañar usted? Este papel se ve que fue escrito por un novato. Es falso. ¿Sabe usted que puede caer presa por andar haciendo documentos chuecos?», preguntó la abogada. Mas Esperanza seguía firme, diciendo que eran reales aquellos documentos. Pero la abogada, en forma de burla, le dijo: «Señora, yo no me chupo el dedo. Este documento es falso. El sello se ve que fue dibujado por un niño de primaria, y las palabras están mal escritas. Esto es chueco. Es más, debería de llamar a la comisaría para que la arresten. En este país esto es un delito y muy grave». La maldita de Esperanza salió despavorida al escuchar que la abogada llamaría a la policía. Ella pudo huir, pero al final la policía dio con ella, y por medio de su amiga y bruja, Maritza. Ella dio la información de dónde se estaba quedando mi tía Esperanza. Fue arrestada y condenada a varios años por haber hecho documentos falsos. Todos los malditos planes que mi tía Esperanza tenía, todos se fueron a la basura. Estuvo presa por unos cuantos meses, pero esta comenzó a sentir su karma. Hace poco, una de mis hermanas recibió la lamentable noticia de que Angélica murió durante la madrugada. Mi hermana fue avisada por medio de la novia de mi prima Angélica, que estuvo buscando cómo despertarla, pero no despertó. Cuando mi hermana me avisó, sentí algo de tristeza. Mi prima Angélica pagó con su vida por las malas decisiones de su madre. Su karma le llegó, y de la peor manera, dándole en donde más le dolía a mi tía Esperanza, con su propia hija. A mí me tocó avisarle a mi tía, ya que yo me quedé en Managua, en la casa que mi tía nos heredó a Bruno y a mí. De pura casualidad me encontré con Gregoria, y ésta me acompañó a la prisión en donde tenían a mi tía. Cuando llegamos y la vimos, quedé sorprendida. Lucía fatal, en los huesos, desnutrida. Andaba como una maldita perra, o peor que un animal. Esta, al verme, ella solo me sonrió. Me rogaba por perdón, pero yo la ignoré y fui a lo que fui. «Mira cómo estás. Aquí estás pagando por todo lo malo que le hiciste a mi tía Rosa, a César, a Moncho y a Henry. Pero aquí está tu karma. Y sí, he venido para decirte que tu karma aún no termina». Esta mañana recibió una llamada de Lucía, la novia de tu hija. Informó que tu hija amaneció muerta. Durante la noche de ayer que se acostó, misteriosamente murió. No despertó. Si vine fue porque Lucía me lo pidió, porque es tu hija al final. ¿Ya lo ves? Tu hija murió de la misma manera que Moncho y Henry. Tú sentías gusto de ver a los hijos de mi tía Rosa morir primero que ella. ¿Ahora no sientes gusto? Claro, porque era tu niña adorada. Ahí tienes tu karma, tía. Yo no puedo ser como tú,
envidiosa y rencorosa. Quiero que sepas que te perdono por todo el daño que le hiciste a nuestra familia. Te perdono. Ahora solo falta que te perdone Dios. Hasta nunca. Mi tía Esperanza gritaba de desesperación. Pedía que la liberaran. Quería ver a su niña. Pero fue algo que la atormentó hasta su muerte. No poder despedirse de su hija, ya que ella estaba presa en Managua y mi prima vivía en California. Hace un mes recibí la llamada de la prisión para informarme que mi tía Esperanza murió de aquella enfermedad extraña. Me dijeron que deliraba, que suplicaba perdón. Pedía a aquella sombra que no se la llevara al infierno, que estaba arrepentida. Pero como dijo Gregoria, ya era demasiado tarde. Yo actualmente sigo en Nicaragua. Me casé, pero vivo en otro vecindario. La casa de mi tía Rosa la dejé vacía para cuando Bruno quisiera volver, ya que él actualmente vive en Estados Unidos con su novia. Y pues solo nos quedamos con los recuerdos horribles que sucedieron en nuestra familia. De mi tío Felipe, ese se desapareció. No sabemos nada de él. Solo les puedo decir que la envidia entre la familia es algo muy serio y peligroso. A veces nuestro enemigo no es una persona extraña, sino que son los que te conocen bien más que a nadie, como en este caso tu propia familia. Cuídate mucho de los que te rodean muy de cerca, porque son capaces de todo, con tal de obtener lo que quieren, así como lo hizo mi tía Esperanza, con brujería. Pero sé que ahora mismo está pagando caro en el infierno, y por toda la eternidad.